El siglo de oro español. El siglo de oro español es el nombre que se le da al periodo que abarca aproximadamente desde 1492 a 1659. La fecha de inicio es también la del final de la Reconquista, la del primer viaje de Cristóbal Colón a América y de la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera en estudiar el castellano y fijar sus reglas. Es también la primera de una regla románica 1659. Marca el final del siglo de oro político, aunque como manifestación artística suele retrasarse la fecha a 1681, año de la muerte del escritor dramaturgo Calderón de la Barca. Su definición. El siglo de oro español es el nombre que se le da a un periodo histórico y cultural que tuvo lugar en España y que se caracterizó por el auge de las artes, especialmente de la literatura. Si bien no existe una fecha concreta para su inicio y su final, este periodo se considera que el siglo de oro comenzó en 1492, año de publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija y el descubrimiento de América. Por su parte, se acuerda que su finalización ocurrió en 1681 con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, uno de los autores más destacados y prolíficos de este periodo. Algunas de sus características fueron las artes. Aunque el siglo de oro se relaciona usualmente con la literatura debido al legado universal de sus autores más destacados, la realidad es que este periodo también implicó el florecimiento en otras expresiones artísticas como la arquitectura, la pintura y el teatro. Las ciencias. El descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo el hallazgo de especies animales y vegetales. Esto impulsó el desarrollo en áreas científicas como la biología y la farmacología. La educación. El siglo de oro fue también un momento prolífico para la academia. Fue en ese momento en que la Universidad de Salamanca se convirtió en el centro educativo de mayor relevancia, no solo de España, sino de Europa. Allí surgió la llamada Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual y académico liderado por profesores de dicha universidad, cuyos aportes fueron esenciales para el desarrollo de las ciencias económicas y las leyes de la teología. Clasificación. El siglo de oro abarca dos periodos estéticos que corresponden al Renacimiento del siglo XVI, reyes católicos, Carlos I y Felipe II, y al barroco del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El eje de estas dos épocas o fases puede ponerse en el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Históricamente, España ha sido uno de los países con más figuras artísticas que ha dado a conocer a la humanidad, siendo muchos de ellos figuras muy importantes en la historia de las disciplinas a la que pertenece el periodo español. Donde más figuras culturales aparecieron es la llamada Edad de Oro española. Para algunos expertos, la mayor época de esplendor para la historia del país hispano. Por su importancia, hoy en esta lección de un profesor. Autores. Unos de sus autores más destacados fueron Garciso de la Vega, 1491-1536. Es uno de los escritores del siglo de oro con más reconocidos, poeta y militar. Destacó por su gran labor lírica. Entre sus obras destacamos el recopilatorio de las obras Buscón y algunas de Garciso de la Vega. San Juan de la Cruz, poeta y religioso, representante de la mística. Entre sus obras destacan Cántico espiritual y Noche oscura, Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Es conocido mundialmente por ser el escritor del célebre Don Quijote de la Mancha, considerada como una de las obras más grandes maestras de la historia de la literatura y posiblemente la más reconocida e inventiva, tan solo superada por la Biblia. Escribió además otras novelas que han sido persistido hasta nuestros días como piezas clave de la literatura universal, de la Galatea, Rincones y El Cortadillo o sus novelas ejemplares. Luis de Góngora, 1561-1627, fue uno de los grandes rivales de Quevedo por sus distintas formas de entender la escritura, mientras que Quevedo se basaba en el uso de palabras comunes. Buscaba de dobles significados, ironías y elipsis.
Góngora era el máximo adalid de culteranismo. Lope de Vega, nacido y fallecido en Madrid en el año 1562 y falleció en el año 1635. Fue un poeta y dramaturgo considerado uno de los autores más prolíferos de la literatura universal. Sentó las bases de nuestra comedia. Escribió 1000 sonetos, 3 novelas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y centenares de comedias. Francisco de Quevedo, 1580-1645. Fue uno de los escritores más importantes del siglo XVII, probablemente el poeta más destacado de su tiempo, aunque también posee obras en prosa de gran calado como la novela picaresa La vida del buscón, obra que por otra parte no reconoció haber escrito para esquivar la Inquisición.